Las empresas que realizan reportes de sostenibilidad deben de tener en cuenta algo muy claro y es el aseguramiento limitado o la verificación independiente. Es por ello que, en pocas palabras, Alejandro Wilches, socio de Sostenibilidad Corporativa y Cambio Climático de BDO Interaméricas, nos explica en pocas palabras qué deben de tener en cuenta las organizaciones para lograr un aseguramiento exitoso. Bueno, lo primero, ¿por qué es importante el aseguramiento? Uno, mejora la calidad del reporte y mejora el proceso de elaboración de los informes de sostenibilidad. Segundo, atrae inversionistas porque genera más confianza a estos grupos de interés, bancos, reguladores, aseguradoras, entre otros. Tercero, y muy importante, fortalece la integridad de la información desde quién genera los datos, quién los revisa y quién los aprueba. Que es muy importante esa segregación de funciones, básicamente que la misma persona que elabora el informe y que genera los datos no sea quien revise la información. Otro punto importante es cómo logramos fortalecer la capacidad de las áreas de reporte de la compañía para que sus datos estén bien soportados, y el aseguramiento permite que toda la data tenga una trazabilidad, sea esta información trazable para inversionistas y que la información totalmente sea cierta y segura. Bueno, y hablemos sobre las evidencias. ¿Cuáles evidencias y soportes deberíamos tener como compañía? Una muy importante es que cada dato tenga su factura, por ejemplo, de consumo de agua o energía, o la factografía donde aparece el dato del medidor de agua para sus consumos, si son los residuos, la lista del peso de los residuos, entre otras cosas. Segundo, si utilizamos listas y tablas en Excel donde hacemos los cálculos de los indicadores, que tengamos soporte justamente en los sistemas de información de donde salieron esos datos para hacer esos cálculos. Tercero, que tengamos acceso justo a las evidencias a través de esas plataformas tecnológicas. Otro punto importante, cómo logramos también visibilizarle al auditor, al asegurador en este caso, cómo fue el proceso mediante el cual yo calculé ese dato, cuáles fueron las personas que participaron y los controles que aplicamos igualmente. Otro punto importante, todo dato que reportemos y verifiquemos que sea de terceros debe tener su fuente de terceros, por supuesto. La confirmación con terceros. Si nosotros decimos, somos la empresa número 1 en Colombia debemos tener el soporte de quien nos dijo que éramos la número 1. Lo primero, la integridad del dato, es decir, qué tan completo y correcto fue que se elaboró este dato y este proceso mediante el cual aplicamos estándares internacionales, qué tanto nos alineamos con el estándar internacional, por ejemplo, GRI, SASB u otros que hemos aplicado. Segundo, la exactitud del dato, cómo logramos hacer esos recálculos en algunos casos para saber que ese dato ha sido correctamente calculado y que las fórmulas que hemos aplicado, bien sea de estándares o indicadores propios, efectivamente sean las correctas. Tercero y muy importante, la coherencia de esos datos. Si hablamos de un dato de consumo de agua, ¿qué es lo que mínimo esperamos que se reporte en consumo de agua? Cuarto, el análisis de variaciones. Nosotros como firma de auditoría y de aseguramiento debemos analizar cómo ha variado la información de un año a otro, por ejemplo, cifras inusuales, si por ejemplo tenemos varios puntos de operación o plantas, si soy una fábrica, cuáles son las plantas que más aportan a este dato de consumo de agua, energía, rotación de personal y demás, y cuáles así no aporten mucho al dato en cuanto al número, si son críticas en el negocio. Lo que ocurra con esa planta o ese punto de operación puede afectar la data globalmente de la compañía. En términos generales, esos aspectos para tener en cuenta a la hora de prepararnos para ese aseguramiento. Desde el punto de vista de la empresa, es que nos aseguremos que todos los datos que fueron verificados estén correctamente incluidos tanto en el informe en Word como el informe diagramado, la publicación oficial que hagamos en página web, las tablas o anexos que utilizamos que incorporaban esos indicadores y, por supuesto, si utilizamos una plataforma tecnológica para hacer el informe, que esta plataforma haya sido actualizada con los datos finales, porque puede que algunos indicadores hayan sido objeto de corrección. Desde el punto de vista del aseguramiento, nosotros como BDO, por ejemplo, entregamos una carta de aseguramiento que certifica efectivamente que el proceso se ha cerrado y que no encontramos ningún hallazgo material que nos permita creer que esa información no es cierta o esté libre de errores materiales.
Si es aseguramiento razonable, un poco más complejo y más extenso, ya obviamente damos una certificación con un cierto nivel de aseguramiento un poco más robusto y completo. Un mensaje final. Un aseguramiento y el éxito de un aseguramiento no depende solo de la verificación, sino más aún de la preparación. Preparar a nuestras áreas reportantes para que conozcan muy bien sus datos, toda la información correctamente soportada. La información que tomamos en cuenta para el informe que cruce con lo que estamos incorporando de fuentes terceras, por ejemplo. Y sobre todo, que nuestro equipo de aseguramiento y nuestro equipo de sostenibilidad estén correctamente alineados en esas fechas de entrega, porque muchas veces pasa que esos informes van directamente a asamblea de accionistas. De esa forma, hemos cerrado un poco los tips que queremos compartirles sobre el aseguramiento o la verificación de informes de sostenibilidad. Nos vemos en pocas palabras próximamente.